a Naos, una nueva presentación. Estamos felices de veros, sobre todo a caras conocidas, que hace tiempo que no veía. Bueno, para mí es un placer. Luis es vecino, es amigo y es un placer que esté con nosotros. Ignacio también le conocemos hace mucho. A Juan ya le estábamos comentando antes que hacía tiempo que no le veíamos y que, bueno, que también es un placer que en sus paseos tiene que ser más largos y que llegue a Naos. Muy largos. Sí, un poco largos. Bueno, o sea, habrá un poco que andar. Y bueno, o sea, nada, y os voy a dejar con dibujos mentales que, bueno, editoriales asimétricas, que a mí me parece que Juan y María están haciendo una labor estupenda, francamente, pues están editando unos libros últimamente cada vez mejores. Al principio ya saben que yo me quejaba, pero últimamente cada vez mejores. Bueno, yo os dejo con ellos. Si queréis. ¿Se oía bien? Sí. Vale. Bueno, buenas tardes. La verdad es que resulta muy emotivo, Reyes, empezar y presentar hoy aquí este libro en la librería Naos, precisamente el año de la celebración de su 40 aniversario, ¿no? Rodeado también de todas estas estanterías, de estos libros, de donde han salido muchas de las ideas que llenan las páginas del libro que vamos a presentar hoy, ¿no? Mi agradecimiento a Reyes y a Conce, pues, por habernos ofrecido y facilitado hacer la presentación aquí en este espacio, pero también por el imborrable recuerdo que tengo de las horas que he pasado aquí durante antes lo comentábamos, ¿no? Tantas mañanas de sábado buscando, mirando y simplemente paseando, que era un placer, ¿no? Descubriendo libros que ahora son los que llenan mi librería, casi como un fragmento, como una pieza de esta librería que por proximidad y por a la vivienda de mis padres, de mi familia, pues he frecuentado con asiduidad durante muchos años, ¿no? Estoy muy agradecido también a los que estáis aquí acompañándome esta tarde, ¿no? En esta presentación, a todos vosotros, a amigos, familiares, conocidos que veo aquí entre el público, caras conocidas, ¿no? Que me traen muchos recuerdos y que me sugieren, pues, un sentimiento de muy gran felicidad, ¿no? Mi agradecimiento especial a Juan y a María, ¿no? Ediciones Asimétricas, por un poco el entusiasmo que me ofrecisteis para publicar la tesis doctoral. Después de varias tentativas fallidas y también después de bastantes años guardada en un cajón, ¿no? Especial agradecimiento, pues, a Luis, ¿no? Luis Martínez Santamaría, que por haber aceptado participar en esta presentación, con quien de alguna forma me siento en deuda, porque bueno, pues ejerció por oficio y por sorpresa como tutor asignado a la tesis, cuando el director de la tesis, el director oficial, que era José María Mercé, Pepe Mercé, pues obtuvo la cátedra de proyectos en la Escuela de Arquitectura de Alcalá y bueno, tuvo que dejar la escuela en ese momento. La verdad es que gracias a Luis, ¿no? Cumplimos, que era el tutor de oficio, bueno, pues cumplimos los trámites para poder presentarlo en la tesis. Agradecimiento también porque además, bueno, pues por problemas o situaciones un poco de las prisas, en el último momento pues olvidé informarle con el tiempo suficiente la fecha de la defensa de la tesis y no pudo asistir porque tenía compromisos fuera de Madrid, ¿no? Pero en este momento el agradecimiento más importante yo creo que es para Juan Navarro Valdeve, que tengo aquí a mi izquierda, porque el trabajo de investigación que recoge este libro pues no hubiera sido posible sin su conocimiento, sin su ingenio, sin su esfuerzo y tesón durante pues más de 50 años, que podríamos decir que casi 60 ya, ¿no? Pero lo dejamos en más de 50. Pero aparte de ese trabajo que es claramente titánico, ¿no? También he de agradecerle el trabajo y el apoyo que tuve durante la estancia en la escuela y cuando él
actuaba como profesor de proyectos, elementos y proyectos. Durante el tiempo que colaboré también en su estudio como colaborador. Y, por supuesto, pues durante la generosidad que me acogió, ¿no?, para esta investigación que duró pues 4 años, desde 2000 hasta 2004, un tiempo en el que pues, prácticamente me abrió de par en par su estudio, su archivo y bueno, pues todo su conocimiento y su saber, ¿no? Una especial gratitud que además se ha extendido en el tiempo, que ha ido más allá de la mera investigación y de la información que aparece aquí recogida en este libro, ¿no? Que se ha extendido pues, con proyectos tan especiales o tan interesantes en los que me ha ayudado, que me ha invitado a participar, como fue la monografía sobre su obra para la editorial Erecta en 2012, o la posibilidad de participar en la selección de material para la exposición en la Fundación Juan Mar. También tenemos aquí a Manuel Fontana, director de exposiciones, la exposición Escuchar con los ojos. O más recientemente pues el comisariado de la exposición que estamos preparando para Venecia y que se inaugurará la próxima semana, titulada Anillos de un zodiaco artístico. Un especial agradecimiento porque ese esfuerzo y porque ese trabajo pues me ha supuesto dar respuesta a muchas de las cuestiones que me había planteado cuando empecé en la escuela, pero además me ha abierto muchas vías de conocimiento y reflexión que me han ayudado pues, a mejorar como profesional, como profesor y como persona, ¿no? Podría decirse que este libro que ahora presentamos, ¿no?, Dibujos mentales, surgió casi mucho antes de que decidiera hacerlo, ¿no? Podría decirse que este libro surgió, pues siempre he dicho que es a partir de la curiosidad y de la casualidad, ¿no? De la curiosidad que me transmitía el propio Juan desde la escuela con sus clases, sus lecciones de teoría, ¿no?, sobre aspectos tan alejados de la arquitectura como pues, el espacio en la cerámica griega o el ornamento en las alfombras persas, temas alejadas tan radicalmente de lo que en ese momento se estaba hablando, se estaba tratando en otras cátedras de arquitectura, que me motivaron y me sugirieron la posibilidad de seguir, ¿no?, y de investigar sobre esos temas, ¿no? Pero también surgió de la casualidad, y de la casualidad que sucedió, que ocurrió con este primer libro que encontré también por casualidad en la librería de la Escuela de Arquitectura. Este primer libro, que era el catálogo de la exposición que había tenido Juan Navarro en el Museo Español de Arte Contemporáneo en 1986, y que recogía 2 textos de 2 autores que la verdad es que me abrieron los ojos a la hora de empezar y a la hora de plantear esta investigación. 2 autores como Ángel González García y Juan Manuel Bonet. El primero con un texto fantástico titulado De una habitación a la otra, del segundo con un texto también muy ilustrativo, ¿no?, de lo que quería hacer, titulado Pistas para una biografía, y que, bueno, pues de alguna forma me ayudaron a iniciar o me sugirieron este trabajo. Dibujos mentales, este libro que presentamos, es una adaptación de mi tesis doctoral, es una adaptación de la tesis que presenté en 2004, como he comentado antes, con el título de La habitación vacante, entrecomillado, La habitación vacante de Juan Navarro Valdeber, ideas, mitos y conceptos de su experiencia artística aplicado a su arquitectura. Está claro que este título tan largo, que intentaba cubrir todo, que es un título que tienes que proponer al principio de la tesis, casi sin saber lo que vas a hacer después, quería abarcar muchas cosas, de las que luego pues, me di cuenta que algunas están bien, otras no. Este título surge precisamente de lo que yo descubro en este libro, en este texto, ¿no?, en estos 2 textos de Ángel González y de Juan Manuel Bonet, que hablaban sobre la forma que tenía Juan de entender la arquitectura. La idea de habitación vacante está presente en un texto de Juan Navarro de 1965, un texto en el que hace referencia a
a cómo entiende la arquitectura y a cómo la relaciona con la experiencia de fundir de alguna forma las configuraciones producidas en dos habitaciones. Una que representa lo que es el espacio mental y creativo del artista, y otra que representa el espacio físico en el que se desarrollan sus conceptos, sus ideas. Dos habitaciones que él, en ese texto del 75, relaciona con artistas como el escultor Brancusi o con Mondrian o con los espacios de Matisse, ¿no? Con los distintos espacios en los que trabajó Matisse en su última época. Ese espacio creativo que yo identifiqué precisamente en una imagen que era la primera imagen que aparecía en este libro del catálogo del Museo Español de Arte Contemporáneo, que es esta imagen que veis aquí, que hace referencia a su taller en el Center for Advanced Visual Studies del MIT. Un espacio que le dejaron durante el tiempo que allí estuvo para trabajar, para investigar y para desarrollar todas sus propuestas. En la imagen se puede ver un espacio blanco con un lucernario a norte, con un suelo de hormigón, en donde el suelo está poblado, las paredes, la mesa, incluso colgado desde el techo, está poblado de piezas y objetos que hacen una alusión evidente a ese espacio, ¿no? A esa habitación mental, a ese espacio creativo. Un espacio en el que además él desarrollaba también unas pequeñas propuestas de interiores o de instalaciones en donde combinaba muchas de esas piezas y las relacionaba entre sí, y las relacionaba también con el espacio y con la presencia del espectador que lo recorre. Casi como una primera aproximación a lo que posteriormente y durante toda su carrera profesional ha desarrollado, ¿no? Con la aplicación de esos temas que van de esa primera habitación en la que experimenta, en la que prueba, en la que tantea, a esa otra en la que aglutina o agrupa esos conceptos. Esa experiencia de reconstruir el medio físico y su multiplicidad de significados fue precisamente el argumento inicial de mi investigación, que lo único que pretendía era identificar cuáles eran esos temas que surgieron en ese momento, intentar clasificarlos, intentar entenderlos, ver de dónde provenían y también ver qué consecuencias y qué conclusiones había sacado de esas piezas para entender cómo aparecían o cómo estaban aplicadas sobre su arquitectura posterior. Lo cierto es que con el desarrollo de la investigación lo que pude conseguir y lo que me di cuenta es que los temas de esas primeras piezas artísticas no solo estaban presentes en su arquitectura posterior, sino que de alguna forma cobraban vida y autonomía y circulaban de una disciplina a otra sin que hubiera un criterio, una relación, casi como intuiciones o tentativas que le conducían hacia nuevos destinos. Era un ir y venir, un tránsito, que era el que realmente me hizo entender que ahí estaba el tema y la clave para este texto. Cuando empecé a hablar con Juan García Millán de cómo plantear la publicación y el texto, está claro que una de las primeras cosas que acordamos era que el título tenía que cambiar, ¿no? La habitación vacante era un título muy largo y además hacía alusión a, no solo al texto que había dado origen a la relación para el título, sino también a la primera recopilación de escritos de Juan Navarro que hizo y que publicó en la editorial Pretextos en 1999. En este momento, bueno, pues surgió casi antes de enviar a preparar la maquetación del libro, el título de Dibujos Mentales, ¿no? Dibujos Mentales, que surge de un fragmento de una entrevista de Juan Navarro con Joaquín Español en el libro Invitación a la Arquitectura, en la que Juan Navarro dice que para comprender algo nuevo tenemos que recurrir a una explicación cimentada en un campo paralelo ya conocido. Es decir, en otras palabras, creo que no veríamos el mundo si no lo hubiéramos dibujado a la vez.
En la explicación de este fragmento, de este texto, de este breve texto que destacaba, yo hacía alusión a que la observación siempre se tiene que hacer a través de acciones previas conocidas, ¿no? Y decía que son como dibujos de la realidad o imágenes mentales. Esas 4 palabras me sugirieron combinarlas, mezclarlas como dibujos mentales o imágenes de la realidad que fueron los que de alguna forma definieron el título que tenía que tener el libro. Un título que además creo que es acertado, porque hace referencia a un proceso de pensamiento de la idea que es incluso previo a la materialización sobre cualquier otra disciplina, o sea, sobre arquitectura. Es como un tanteo mental antes casi incluso de coger el lápiz, ¿no? Otra de las características también del libro, y que yo creo que es interesante subrayar aquí, fue la decisión de la portada un poco y de la imagen que tenía que representar a este libro, que es este collage, ¿no?, que tiene la publicación. La colección de asimétricas en la que está recogido el libro tiene como por costumbre que la portada sea con un collage de ilustraciones que incluyen en el libro, o ilustraciones o imágenes que tenían. En este caso yo le propuse a Juan García Millán que en lugar de hacer un collage o una intervención más específica, utilizar este pequeño collage, ¿no?, este pequeño collage que aparece aquí, ¿no?, que es simplemente un collage de Juan Navarro de 1964, sin título. Es una serie de pequeñas intervenciones que hacen referencia a la aplicación del espacialismo para su pintura, ¿no?, y que simplemente eran 2 piezas, 2 fragmentos de papel de plata arrugados, superpuestos, sobre un fondo negro, y una base blanca sobre la que se apoyaban unas figuras. Esta estructura, este esquema, Juan hizo varias propuestas, tiene varios collages similares, y todos ellos tienen la misma estructura. Lo interesante que me parecía de este collage es que esas figuras están mirando al cuadro, están dando escala y son, como él mismo las define, como figuras vicarias que ayudan a entender lo que están viendo, que dan escala, que dan un sentido y una magnitud de lo que realmente están viendo. Esta portada a mí me pareció sugerente porque en el fondo era lo que yo pretendía para este libro, ¿no? Era simplemente mostrar lo que estaba viendo, ¿no? Mostrar lo que había visto en este primer libro que descubrí en la escuela, mostrar lo que había visto durante el tiempo que estuve en el estudio trabajando y colaborando con Juan, y mostrar lo que veía o que podía haber detrás de esas explicaciones que siempre él incorporaba en sus proyectos de arquitectura, ¿no? No solamente las publicaciones que presentaban o que intentaban explicar su obra, no solo figuran planos de planta, alzados, fotografías o maquetas, sino siempre hay unas referencias, hay algo que hace alusión o bien a trabajos previos de Juan o bien a referencias externas sugeridas, ¿no?, para ese proyecto en concreto. El trabajo de selección y la preparación que empezamos en 2001 y que fue un encargo también en el que Juan pues confió en mí, que era hacer una selección documental para la publicación del libro de Editorial Tanais, con Raúl Rispa, te acordarás, fue muy importante porque sirvió para empezar a rebuscar en el archivo material, documentación, cosas que podían ser interesantes, ¿no?, y que a mí me ayudaron también a descubrir y que desconocía. Esa investigación no fue de alguna forma ordenada, no fue clara porque bueno, pues el archivo tampoco tenía orden, porque las piezas no estaban, los dibujos o
o las fotografías estaban casi sin clasificar, y era casi como ir descubriendo, ir encontrando referencias o temas que bueno, pues que íbamos consultando, íbamos hablando, ¿no? O que le preguntaba, bueno, ¿esto qué es? ¿Esto cómo se llama? ¿Esto de cuándo es? ¿Esto es anterior a esto otro? Fue un trabajo bastante enriquecedor y tampoco siguió un criterio ni un orden estricto. A partir de esta investigación empezamos a mantener una serie de conversaciones desde 2001 hasta 2004 que están recogidas pues, en un total de 24 grabaciones. La verdad es que tuvimos muchas conversaciones con mucha frecuencia, ¿no? Las tardes de los viernes se prolongaban durante horas, ¿no? Algunas casi llegaban hasta irnos luego a tomar algo, ¿no? Y en esas conversaciones tampoco es que hubiera un guión escrito ni hubiera un tema concreto, sino que era simplemente comentar o preguntarle sobre temas que había leído, había descubierto o que me habían interesado, o dudas o consultas que tenía, y que se mezclaban también con referencias o con comentarios casuales y también con comentarios sobre libros o publicaciones que le habían sugerido, que habían sido interesantes para Juan, de esos temas que estábamos tratando. Estas conversaciones, la transcripción de estas conversaciones están en el libro recogidas como fragmentos extraídos, ¿no? Algo que me parecía interesante, que es casi como la voz en off que corrobora o que ratifica pues, un discurso o un guión, ¿no? en un documental, ¿no? Me parecía que estaba bien compaginarlo, igual que también me parecía interesante que en el libro aparecieran las referencias a esos libros sobre los que habíamos comentado, ¿no? Que hubieran también citas a esos libros que han servido para construir la estructura del libro. Libros tan interesantes como Proyecto para un cerebro, de William Ashby, que me ayudó a entender su tesis doctoral, que quizá yo creo que es uno de los capítulos más duros del libro, ¿no? Y más importantes para él, pero por otro lado más difíciles de explicar. O libros como La simetría, ¿no? De Herman Bale, que me hizo entender y que me permitió ver que la relación entre los objetos puede ser diferente a partir de la simetría, ¿no? O el libro de Octavio Paz, ¿no? Titulado Figuras signos en rotación, signos en rotación, que me hizo entender cómo algo, casi un concepto que es muy parecido al que estamos utilizando ahora del anillo, ¿no? De los anillos de un zodíaco, y que además dio título a la segunda parte del libro. Me hizo entender cómo tenía que ser esa segunda parte, esa aplicación de la investigación sobre su arquitectura. O el libro de George Kubler, ¿no? De La configuración del tiempo, que también me sugirió la opción de que al final las experiencias o las aplicaciones no tienen por qué tener una configuración lineal. Una investigación no tiene por qué ser lineal, puede ser casi, lo comentábamos, casi como a saltos, ¿no? Como cuántica, de ida y vuelta, de volver, no tiene que ser algo continuo, ¿no? Que es el tema que ratifica para la historia del arte George Kubler. Esa estructura entrelazada del conocimiento de la obra, ¿no? De las obras, de las piezas, la investigación a través de los escritos, que también en Juan es muy importante, y de las referencias, creo que está entrelazada en el libro, y es una de las cosas que le da quizá más peso, más solvencia, hasta el punto de que, bueno, pues una anécdota, cuando hice la defensa de la tesis, Ángel González García, que era uno de los miembros que la juzgó, se acercó a mí al terminar el acto y me dio las gracias porque me dijo que le había descubierto muchos trabajos y muchas piezas de Juan, de las que continuamente le hablaba en sus paseos por Jalón, pero que es que no sabía de qué iban, no sabía muy bien ni en qué consistían ni qué quería decir con esas piezas, ¿no? Quizá por eso es por lo que pienso que Dibujos Mentales puede ser un libro interesante, ¿no? Un libro que abra vías, que ayude a otros investigadores futuros sobre la obra de Juan Navarro, ¿no? Creo que es una guía abierta de referencias que es como él mismo comentaba en el prólogo del libro, ¿no? Un surtidor de signos que emite mensajes para nadie, ¿no? Casi mensajes para nadie o quizá mensajes para todos los que quieran escucharlo, ¿no?
Y quiero terminar simplemente con una referencia al gran maestro, ¿no? Alejandro de la Sota, en ese texto que escribió en el reverso de la tarjeta de presentación de la primera exposición de Juan Navarro, a poco de conocerle, ¿no? Antes casi de que fuera profesor suyo, en la exposición que se organizó en la Galería Fernando Fe de Madrid, una exposición de grabados de Juan, en donde escribía el maestro Alejandro de la Sota: suplo mi no erudición con mi entrega a la obra de Navarro Valdebec, que su contacto me hizo mucho bien. Si se buscan orígenes, raíces serios se le encuentran. Nosotros gozamos de su presencia y metidos en su ámbito sentimos su influencia, y esto es nuestro agradecimiento. Unas palabras que considero que no pueden ser más oportunas en este momento para manifestar mi entrega a la obra de Navarro Valdebec y mi agradecimiento por medio de este libro. Muchas gracias, Juan.